Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase 7 o la última clase que sería una clase de repaso. Voy a intentar como hacer una especie de resumen de todos los temas que estuvimos viendo durante el resto de las clases y tratar de centrarme en los temas más importantes que les van a servir para poder rendir el examen. Tengo así como un punteo para no olvidarme de las cuestiones más básicas y más importantes para este examen. Eh, bueno, obviamente lo más necesario que se comprenda es qué es lo que aprendemos o qué estudiamos cuando nos encontramos frente a esta materia que es metodología de la investigación. Obviamente que lo primero que necesitamos saber o diferenciar es qué es la ciencia, cómo es que se realiza una investigación, cómo podemos diferenciar un conocimiento común o vulgar de un conocimiento científico, cuáles son esas características que lo hacen, si se quiere, tan propio. Eh, Así que bueno, en principio me parece que es necesario saber cómo trabaja un científico, no por supuesto para, digamos, esta materia no les va a posibilitar hacer una investigación, pero sí es como una puerta de entrada a cierta sistematización que tiene el campo de la ciencia que permite ser bastante objetivo al momento de pensar un problema y su posible solución, ¿no? Bueno, ustedes saben que la ciencia no es algo que surge de un día para el otro, saben que hay momentos en donde el ser humano, desde que está en este planeta, se pregunta cosas, se cuestiona, se interroga sobre determinados eventos y que las respuestas que obtuvo o estos esbozos de respuesta no siempre fueran científicas, ¿no? Sino que muchas veces las respuestas se encontraban en relatos mitológicos, o en, no sé, ciertas fuerzas sobrenaturales, quiero decir, dioses, cosas que sabemos que no tienen relación con el conocimiento científico o con estas respuestas que comenzaron a surgir a partir de la observación, a partir de el poder cuestionarse cosas que no tenían un sustento empírico, es decir, un sustento que se pudiera poner en práctica, como, por ejemplo, que hay, no sé, un dios del mar, un dios de diferentes situaciones o incluso diferentes procesos de la naturaleza, ¿no? Bueno, esto es muy importante de comprender que el conocimiento científico es racional, no tiene que ver con creencias, como sí lo es el conocimiento común o vulgar. Es un conocimiento, el científico, que tiene una sistematización, es decir, que hay una cantidad de pasos a seguir para poder llegar a él, que nosotros los vimos y ahora los vamos a recordar. Es un conocimiento crítico, es decir, es un conocimiento que todo el tiempo está puesto en cuestionamiento, es decir, que las verdades son relativas. Una verdad científica es tal hasta que otra la modifica, ¿no? Y la vuelve en desuso. Bueno, es importante pensar, ¿no?, que este conocimiento científico es acumulativo y en algún momento se producen estas revoluciones científicas que nosotros vimos este término como un nuevo conocimiento que va a superar al anterior, que sustituye el conocimiento anterior, que se vuelve obsoleto y que obviamente transforma la vida social de las personas, ¿no? Transforma el modo de ver un determinado fenómeno, ¿no?
Por otro lado, recuerden que este conocimiento es profundo. Hablo de transformar la vida social. Me refiero que no es un conocimiento superficial como sí lo es el conocimiento común o vulgar. Es un conocimiento, que va hasta la profundidad de las cuestiones, ¿no? También, por supuesto, que es transmisible, es decir, el conocimiento se va transmitiendo de persona en persona a partir de, revistas científicas y tratados científicos, y en esa transmisión no se va modificando como sí puede ocurrir en el conocimiento vulgar, que se va transmitiendo de persona a persona y que los resultados no son exactamente los mismos, porque no es un conocimiento objetivo, ¿no? Entonces repaso, como para hacer esta distinción, el conocimiento científico es un conocimiento racional, profundo, objetivo, crítico, sistemático, acumulativo, transmisible, generalizado. En cambio, el conocimiento común o vulgar es un conocimiento acrítico, es decir, que no se cuestiona, ¿sí? Es un conocimiento asistemático, es decir, que no hay una cantidad de pasos para llegar a ser una verdad, es un conocimiento superficial, ¿no? Un ejemplo podría ser si, no sé, tengo una erupción en la piel, me pongo una determinada planta. Y esto lo voy a hacer. Y a mi hijo le voy a decir, tenés una erupción en la piel, ponete esta planta, sin saber exactamente qué tipo de erupción está teniendo, si es la misma que a mí me hizo bien, sin saber si esa persona puede tener una reacción alérgica a determinada planta o determinada sustancia. Es un conocimiento basado en creencias, este conocimiento común o vulgar, ¿sí? Así que por eso mismo es tan opuesto al conocimiento científico. Bueno, estábamos hablando un poco también de los elementos del conocimiento, ¿no? Dijimos que hay un sujeto que conoce y un objeto que es el fenómeno a conocer. Y acá me parece importante señalar, que también lo vimos, y recordar los 3 tipos de fenómenos, ¿no? Vamos a tener, por un lado, fenómenos sociales, ¿no? Estos fenómenos sociales se van a referir a ciertos eventos, ciertos hechos puntuales que ocurren en la relación del ser humano con otro ser humano, la relación de la sociedad. Podría ser pensar la violencia, pensar temas que hemos visto por ahí en otras materias, enfermedades sociales, la desocupación, el desempleo, muchos temas que se estudian en estos fenómenos sociales. Otros elementos son los fenómenos de naturaleza orgánica. Y acá, obviamente, van a estar todos estos procesos metabólicos que ocurren en organismos vivos. Podría ser el proceso de la digestión, podría ser el proceso de reproducción, en humanos y también en animales, en microorganismos, todos los tipos de procesos, es decir, estos procesos metabólicos que van ocurriendo en organismos vivos. Y por otro lado tenemos los fenómenos de naturaleza inorgánica, que acá estamos hablando ya de objetos o de cosas sin vida. Podrían ser los astros, el movimiento de las partículas, podrían ser los números en matemática. Todo eso va a tener que ver con estos fenómenos que estudia el conocimiento científico, ¿no? Dijimos entonces que había un método, ¿no? Una serie de pasos a seguir. Método significa un camino, una guía. Y cuando pensamos en los pasos del método científico, este tema es clave, es central en nuestra materia. Vamos a tener que pensar siempre a la ciencia intentando dar respuesta a un problema, ¿no? A un problema que, por supuesto, también lo vimos bien en detalle, ¿no? Que este problema tiene que ser de interés, puede ser interés personal del investigador, pero un interés de la época, es decir, que esa respuesta sea a una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Se me ocurre pensar las enfermedades, ¿no? Obtener cura para determinadas enfermedades tiene que ver
con que es un problema de importancia, ¿no? Ustedes piensen, no sé, en enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Hace unos años, no tanto, el cáncer era una enfermedad completamente mortal. O también si lo piensan en el VIH o ya el síndrome, el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Bueno, acá estamos hablando de una enfermedad que era completamente mortal, súper agresiva, cualquiera de las dos, SIDA o el cáncer. Y hoy sabemos que el SIDA, por ejemplo, es una enfermedad que diagnosticada a tiempo y con una serie de controles, es una enfermedad que se vuelve crónica. Hoy vemos muchas personas que atraviesan situaciones de cáncer y atraviesan obviamente un tratamiento, un proceso más corto, menos corto, pero llegan a la cura y pueden subsanar esa situación de enfermedad. Entonces, acá a lo que me refiero es que esa respuesta surgió porque a alguien le importó que hubiera una respuesta a esas enfermedades, ¿no? En este caso hubo muchísimos científicos a lo largo del mundo que se pusieron a investigar sobre estos temas y continúan haciéndolo y buscando diferentes formas de resolver este gran problema, ¿no? Entonces, primero formulo mi problema. Segundo paso, que tiene obviamente mucha relación, voy a formular mi marco teórico. Yo no puedo hablar de cáncer sin conocer qué es lo que se sabe sobre cáncer hasta este momento, sin conocer lo que se sabe sobre la radioterapia, sobre ciertas drogas que ya han sido investigadas. Bueno, obviamente este marco teórico tiene que ser objetivo, tiene que ser fiel, tiene que estar basado en otras investigaciones científicas. Esto obviamente tiene que ver con lo acumulativo del conocimiento científico, ¿no? Entonces dijimos, formulo mi problema, formulo mi marco teórico, formulo mi hipótesis, que es importante que esta hipótesis esté formulada, entendiendo la hipótesis como una solución provisoria o una respuesta provisoria a ese problema. Tiene que tener esta hipótesis al menos dos variables, ¿sí? No puede haber una sola, tiene que haber al menos dos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la delincuencia juvenil en un determinado barrio, no sé, por ejemplo, en el barrio La Cava de San Isidro, bueno, yo voy a pensar que, o mi hipótesis será que la delincuencia juvenil aumenta a medida que aumenta la desocupación en el barrio La Cava. Yo ahí tengo dos variables. Tengo la violencia, la delincuencia, perdón, me estaba hablando de la delincuencia, y también tengo la desocupación, ¿no? Entonces, esas son mis dos variables. Yo no puedo tener una sola, no puedo hablar, bueno, mi hipótesis es que aumenta la desocupación o aumenta la violencia, ¿sí? Tengo que tener una hipótesis que se relacione con otra y que intente dar una respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de variables, bueno, sabemos que hay muchos tipos. Tenemos variables cualitativas, es decir, que son variables que no se miden de manera numérica. Por ejemplo, podría ser el sexo, ¿no? Si yo estoy hablando de la violencia en este barrio La Cava, voy a decir la violencia en mujeres y la violencia en hombres. Es una variable cualitativa, no se puede medir numéricamente. Ahora, si yo digo, por ejemplo, la edad es algo que se puede medir numéricamente, es decir, esto ya es una variable cuantitativa, ¿no? Se puede medir con un número. Dentro de las cuantitativas, acuérdense que también están las continuas y las discontinuas. Bueno, las variables continuas son las que el resultado está entre un número, 2,5, 6,9. En cambio, las discontinuas son aquellas que tienen que ver con un número que no puede ser intermedio, es un valor. 70 personas, ¿no? 5%. Tiene que ver con un número exacto y que no puede estar en estos intermedios, ¿sí?
Vuelvo nuevamente al tema de los pasos, ¿no? Estábamos entonces en la formulación de hipótesis. Luego de la formulación de hipótesis, yo lo que voy a hacer es elegir los instrumentos que yo voy a utilizar y la metodología, por supuesto, para contrastar mi hipótesis con la realidad. Yo tengo que, por ejemplo, en este caso donde relaciono la violencia y la desocupación, tengo que acercarme al barrio. ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan de la clase anterior o la pasada, que hablábamos de este trabajo de campo. Voy al barrio, hago encuestas, hago cuestionarios, test, pregunto, me acerco, hago entrevistas y ahí de esta manera voy a estar eligiendo mi instrumento, que es por ejemplo la encuesta, por ejemplo la entrevista, y voy a estar contrastando empíricamente mi hipótesis, si hay una relación entre delincuencia y desocupación. Una vez que yo tengo todos esos datos que extraje de mi trabajo de campo, acuérdense, estaba el trabajo en gabinete. Esto es una parte de nuestros pasos del método científico, que es justamente la clasificación e interpretación de esos datos. A partir de estos datos es que yo voy a poder extraer mis conclusiones, las voy a presentar, ¿sí? ¿Se acuerdan que había un informe final que obviamente tenía ciertas características? Pero en ese informe final yo lo que voy a estar haciendo es indicando si mi hipótesis fue comprobada o si fue refutada, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que voy a estar haciendo es cumplir con el método científico completo. Esto le va a otorgar cierta validez a mi investigación, es decir que de esta manera eso que está comprobado hasta ese momento va a ser verdad, hasta que en otro momento aparezca un nuevo saber científico, un nuevo conocimiento científico que transforme ese conocimiento o esa verdad que se tenía en otra, ¿no? Si lo quieren puede ser pensado hasta en términos de revolución científica, ¿no? Pensar, por ejemplo, en que una vacuna es la más eficaz o un tipo de droga que puede ser una droga para el cáncer, como habíamos estado hablando, o un antirretroviral para las personas con el virus de HIV, bueno, o VIH, en este caso, ese antirretroviral o ese antibiótico o esa vacuna es el mejor, es el más efectivo hasta un determinado momento que aparece otra investigación y lo modifica, ¿sí? No quiere decir que ese medicamento sea malo, sino que hay otro mejor, más efectivo, o que tal vez tenga otras características, como podría ser que se obtiene mucho más fácil, es más fácil de producir, que es más barato de producir. Entonces, todo ese conocimiento científico va a ir acumulando, va a ir generando este cúmulo de conocimiento. Y ahora que digo esto, también me acuerdo de otro tema que es importante y es pensar en los tipos de investigación, ¿no? Que tenemos investigación básica, que es una investigación que lo que hace es, su finalidad es generar acumulación de conocimiento teórico, y la investigación aplicada, que justamente lo que hace es generar conocimiento, pero para poder ser aplicado en la vida de las personas, ¿no? En la vida cotidiana de las personas. Por eso es que digo, una cosa es investigar cómo, por ejemplo, funciona un virus, para saber cuál es su funcionamiento, para aumentar nuestro conocimiento en relación a ese tipo de virus o a ese virus en particular, y otra eso sería investigación básica, y otra sería la investigación aplicada, que es, por ejemplo, bueno, ahora que yo sé esto, voy a investigar cómo funciona este virus para saber qué tipo de vacuna poder utilizar o poder crear y que lo combata, ¿no? Esa es la diferencia en relación a el tipo de investigación, el tipo de ciencia que se va a realizar, ¿sí? Básica o aplicada. Obviamente las dos son válidas, las dos son importantes y seguramente la investigación aplicada
se va a basar en este marco teórico que les decía, en investigación básica, ¿no? Es decir, esta investigación básica va a servir como sustento, como marco teórico, en muchos casos, para la investigación aplicada, ¿sí? Respiro. Creería que estos son los temas más importantes, más destacados. Obviamente, ustedes saben que hemos visto cada paso teórico en profundidad, cada paso, perdón, del método científico en profundidad, en detalle. En cada una de las clases ustedes lo pueden ver, pero en líneas generales, comprendiendo cuál es la utilidad de este método, vamos a poder saber cómo se realiza una investigación, cuál es el trabajo de un investigador. Había todo un apartado de tareas del investigador. Vamos a poder saber más o menos cuándo aparece el concepto de ciencia como tal, como bien opuesto a los mitos y a estas explicaciones sobrenaturales. Pudimos ver un poco todos los pasos del método científico, la diferencia entre el conocimiento común o vulgar y el conocimiento científico, los fenómenos de la ciencia, las variables. Vimos un montón de temas en estos poquitos minutos que seguramente les van a servir para poder responder las preguntas del examen. Vayan tranquilos, relajados, que seguramente les va a ir muy bien si vieron todas las clases y si pudieron tomar sus notas y leer el material, ¿sí? Bueno, cualquier consulta saben que me pueden contactar a través del campus, ¿sí? Bueno, les dejo un cariño y que estén muy bien. Nos vemos.